Buenas tardes, Peter. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. Bien, ¿con ustedes en qué habíamos quedado? Habíamos terminado la generación de números aleatorios. Ya habíamos hecho el generador con el congruencial multiplicativo y sus propiedades, ¿verdad? Sí. Sí. Ya, entonces entramos a lo que son pruebas estadísticas. Veámonos a las pruebas estadísticas. Bien, cuando hablamos de pruebas estadísticas, sí, es importante referir de que estas pruebas están orientadas a determinar dos principios estadísticos fundamentales, como son la uniformidad y la independencia. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es necesario justamente verificar, ¿no es cierto?, que este número que hemos generado ¿no es cierto?, es en efecto un número aleatorio. No se olviden que este número era tal que es al número generado con el congruencial, ¿no es cierto?, sobre el valor del módulo, ¿no?, o n. Ya, entonces, si ustedes mal nos recuerdan, sí, en su tablita tenían una columna como esta, ¿no? Sí, y por supuesto había pues un conjunto de valores ¿no? En esta columna, ¿no? Tenía un valor por acá, otro valor por aquí. En realidad, lo que nosotros veíamos era aquí, digamos, un 0, digamos, un 1, y así posiblemente hasta un UN, ¿no es cierto? De tal manera que eran estos valores, ¿no? O bien recordar de que pues previo a esto había una columna que era xn más 1, donde en efecto los valores que ustedes tenían era pues un x1, sí, un x2 y así sucesivamente, por decir hasta un xn, no, hasta un xn, digamos. ¿Ya? Bueno, un xn más 1, si somos un poquito estrictos, ¿no? Pero bueno, la idea es que hay una secuencia, ¿no? Y que el generador lo que hace es mostrarnos a nosotros, ¿no es cierto?, un conjunto de resultados, ¿no? O sea, no es un único resultado, es muy importante observar, ¿no? Y en este caso, o sea, es más de tomar en cuenta el hecho de que estos principios, ¿no es cierto?, se van a aplicar al conjunto de resultados, ¿ya? No se olviden que la uniformidad y la independencia son propiedades que hemos enunciado ya en el primer capítulo, ¿no? Sí, bien. Entonces, solo que en ese capítulo, o sea, no hemos referido en ningún momento, ¿no es cierto?, a su cumplimiento, ¿no? Sí, eso es importante, digamos, tomarse en cuenta, ¿no? Notarse. ¿Ya? Y dijimos que le íbamos a dedicar un capítulo especial. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es necesario de alguna manera garantizar de que efectivamente, ¿no es cierto?,
las distribuciones que ayudan a, digamos, de alguna manera, que ayudan a formalizar, digamos, el comportamiento de las variables dentro de los sistemas, tienen, pues, o sea, que cumplir nomás con esa condición de aleatoriedad, ¿no? Y para eso, o sea, sí o sí, ¿no? Sí o sí, o sea, el hecho de que para que sea considerado aleatorio cumpla con estos principios, ¿no? De uniformidad y de independencia. ¿Ya? Eso por supuesto. ¿Ya? Bien. Entonces, una de las primeras pruebas que vamos a conocer, ¿ya?, se llama la prueba, ¿ya?, de los promedios. ¿Ya? Un nombre alternativo para la prueba de los promedios, ¿ya?, es el de prueba de la normal. ¿Ya? También se le suele llamar prueba de la normal. A ver, vamos a trabajar un poco, a ver, con sus compañeros. Ya, vamos a empezar a participar. En efecto, vamos a habilitar la sala de espera. Y vamos participando. Harold, ¿qué dice Harold? Buenas tardes, Harold. ¿Cómo se dice? Buenas. ¿Escuchaste en algún momento este término de promedio? Sí, Sí, ¿y dónde lo escuchaste? en estadística, ¿no? La suma dividida entre la cantidad de elementos. ¿La suma de qué? La suma de los elementos dividida entre la cantidad de elementos nos da el promedio. Ya, muy bien, excelente. Bien, gracias. Sí, en efecto, eso es así. A ver, vamos con Diego. Diego Champi. ¿Qué dices, Diego? Bueno, sí, Gem. ¿Escuchaste alguna vez acerca de la normal? Sí, mal lo recuerdo, sí. ¿Dónde? En estadística. ¿No ve? Ajá. ¿De qué se tratará, no? Prueba de la normal. No precisamente prueba de la normal, pero sí de la normal, ¿no ve? Ajá. ¿Algún concepto específico de la normal? En ¿O alguna idea específica? recuerdo, pero creo que era, si mal no recuerdo, era la gráfica para sacar las Ya. las ¿Te probabilidades. acuerdas de la campana de Gauss, digamos? ¿No es Ajá, cierto? exacto. Exacto, sí. A ver, bien. A ver, vamos con José Francisco. ¿Qué tal? ¿Qué dices, José Francisco? ¿Algo más podrías vos decirme de lo normal? Además del dibujo, digamos, el dibujo es un gráfico, ¿no? Ya, ¿qué más decías? Ya, ¿algo más? Ya. De repente tendrá forma matemática, ¿qué dices? Claro, tiene forma matemática. ¿Y te acuerdas? De repente tal vez cuál era el nombre de esa forma matemática? ¿Alguna otra? Bueno, en realidad es una función, ¿no es cierto? Es a lo que me estoy refiriendo, básicamente. ¿Ya? Es una función. O sea, tiene forma matemática, por supuesto. Ya, solamente que este tipo de funciones reciben el nombre de funciones de densidad, ¿no? De probabilidad o distribuciones estadísticas, ¿verdad? ¿Sí? ¿Se acuerdan de esos términos? En cálculo 2, Inge, bueno, según lo que recuerdo era AX más BY más C igual a 0. Esa era la métrica. Ya, pero esa es, digamos, una función lineal, digamos, ¿no? Sí. ¿No? Es una función lineal. Aquí estamos hablando de otro tipo de funciones, ¿ya? Pero no importa, es una función, es lo que importa, ¿ya? Y que este tipo de funciones, que son funciones especiales,
¿no es cierto? O sea, reciben, por lo menos, son funciones especiales, ¿no es cierto? Y son del área de la estadística, ¿no es cierto? Y que reciben el nombre de funciones de distribución, ¿no? Funciones de distribución de probabilidad, ¿no? Tienen ese nombre específico, ¿ya? Y no es la única, de hecho, ¿no? Sino que hay otras distribuciones, ¿no? De hecho, eso es importante también darse cuenta, ¿no? O sea, de que en efecto, sí, es cierto, hay una descripción gráfica, pero se trata de una función de distribución, es una función de distribución estadística, ¿no? Reconocida, o sea, dentro de la estadística. No todas las funciones, ¿no es cierto?, son reconocidas dentro de la estadística, ¿ya? Y es porque estas funciones son especiales, ¿no? Y tienen una forma específica, ya definida, ¿no es cierto? No sé si mal no se acuerdan, es una función, sí, un poquito compleja, que dice que f de x es igual a 1 sobre la raíz cuadrada de 2pi, ¿no es cierto? Sigma de elevado a un exponente, ¿no? Un exponente de un medio, ¿no es cierto?, por x menos u sobre sigma elevado al cuadrado, ¿no? Sí no es tan evidente, ¿no es cierto?, pero sí que es una función, o sea, muy, muy elaborada. Eso es, sin lugar a dudas, lo es así, ¿no? Ese es el tema de la normal, ¿no? Entonces, esta prueba se la denomina también, dije, prueba de la normal, prueba de los promedios, pero lo interesante es de que estamos hablando de conceptos que hemos visto en estadística. Entonces entenderán el por qué, digamos, este capítulo, ¿no es cierto?, se denomina, sí, pruebas estadísticas. Esta es una prueba estadística que tiene estos dos nombres. Sí, alternativamente ustedes lo podrán encontrar ya sea con nombre de prueba de los promedios o prueba de la normal, o en vez de utilizar tal vez el término prueba, vayan a encontrarlo con el término test, ¿ya? Test de los promedios o test de la normal, cosas así, ¿verdad? Entonces, eso también es importante, digamos, de alguna manera irse dando cuenta, puesto que revisando la bibliografía puede que se encuentren, ¿cierto?, con estos mismos conceptos, pero tal vez con otros nombres. Ya, en todo caso ya saben de qué está hablando. Ahora bien, ¿para qué nos sirven estas pruebas? Estas pruebas nos sirven a nosotros para verificar, sí, el principio de uniformidad. ¿Ya? Esa es la intención, ¿ya?, de esta prueba. La intención es verificar el principio de uniformidad. Bien. Ahora pasemos a revisar cuál es la idea, sí, la idea específica de esta prueba, ¿ya? ¿Cuál es la noción? ¿En qué se basa, digamos, para querer hacer la prueba? ¿Ya? Imaginemos lo siguiente. ¿Ya? Esta es la muestra. Sí, esta es una muestra. Hace rato, ¿ya?, cuando hablaba de estas columnas, ¿cierto?, de estos resultados que arrojaban los generadores congruenciales que hemos estudiado, sí, debo recordarles de que en efecto lo que ustedes ven encerrado en estos rectángulos verticales, ¿no?, son considerados, sí, un conjunto de resultados, una muestra en realidad, ¿ya? Son considerados una muestra, ¿ya? Entonces, estoy refiriendo a eso, ¿ya? Y yo lo que quiero probar es de que esta muestra, ¿no es cierto?, es decir, esto que ustedes ven en estos rectángulos verticales, ¿no?, en efecto, cumplen, ¿ya?, con este principio de uniformidad, ¿ya? Yo quiero probar eso, ¿ya?, de que esos resultados que ustedes pueden observar en estos rectángulos verticales cumplen con el principio de uniformidad, ¿ya? En efecto, es una muestra, puesto que un generador puede lanzar un conjunto de valores, puede lanzar otro conjunto de valores, puede lanzar otro conjunto de valores, ¿ya?
Entonces, siendo esa la situación, no olvidarte que esto es una muestra, ¿no es cierto? Y queremos verificar que esta muestra cumple con este principio de uniformidad. Bueno, si es una muestra, ¿sí? Eso querrá decir que esta muestra, ¿no es cierto?, viene de algún lugar, ¿no? ¿Y cuál es ese lugar? Es lo que denominamos nosotros. ¿Qué es eso? ¿Qué se imaginan que es? Si estamos hablando de muestra. A ver, ¿qué me dice Melina? ¿Qué dice Melina? Buenas tardes, Inge. Hola, Melina. ¿De una población, una muestra de una población? Eso. Ve, vos eres inteligente, chica. Bien, Melina. Ve, en efecto, claro que sí. Sí, es una población, ¿no es cierto? Población. Tenemos la muestra, ¿no es cierto? Y en efecto, la muestra viene, pues, ¿de dónde? De una población. Ahora, ¿cuál es la idea? ¿Ya? La idea es demostrar que esta población es uniforme. ¿Ya? La idea es demostrar que esta población es uniforme. Si esta muestra viene de esta población, entonces debería ser también, Melina. ¿Perdón, Inge? Si esta muestra proviene de esta población que es uniforme, entonces esta muestra es ¿Uniforme? también, por supuesto. ¿No ve? ¿Sí? Algo así como la herencia, ¿no ve? ¿Sí? Uniforme, por supuesto. Y si es uniforme, entonces decimos que ha cumplido el principio de uniformidad. ¿Por qué? Porque estamos verificando, ¿no es cierto?, que esta muestra proviene de una población uniforme, ¿no es cierto? Y por tanto, entonces cumple con el principio de uniformidad. Pero ¿cómo demostramos esto? ¿Cómo lo hacemos? A ver, ¿cómo demostrarían eso? A ver, ¿ustedes cómo demostrarían, por ejemplo, ¿no es cierto?, de que yo qué sé, un par de personas o unas 3 personas, de repente son de este grupo? A ver qué dicen. A ver, vamos con Samuel Beizaga. A ver qué dice Samuel Beizaga. A ver, ¿cómo demostrarías vos? A ver, por ejemplo, ¿por qué? A ver, ponte en el caso, ¿ya? Ahí están tus compañeros, ¿no es cierto? Escogemos, no sé, tenemos 3 personas y queremos saber si estas 3 personas son de este grupo. ¿Qué dices vos? ¿Cómo lo harías? Primero, ¿se me escucha, no, Inge? Primero... Escucho. Que afirmen o que muestren alguna evidencia de que están inscritos en la materia. Excelente. Sí. Esa, por ejemplo, es una buena forma de saber si son o no son de este grupo. ¿Por qué? Porque comparten en realidad con ustedes algo en común, ¿no es cierto? Su matrícula, digamos. ¿No es cierto? ¿Sí? Ya, excelente. Es una característica, fíjate. Ya, algo que comparten todos y que, bueno, si ellos son de acá, entonces tendrían que compartir alguna de esas características, ¿no es cierto? Como, por ejemplo, yo qué sé, la matriculación en la asignatura, ¿no? Y otra, a ver, y otra forma de probar, digamos, si provienen de esta muestra o esta muestra proviene de esta población, ¿cuál podría ser? No sé, su parentesco. ¿Qué te parece la edad? La edad. Tienes ahí entre esas 3 personas, yo sé que tienes ahí, quieres saber si vienen o no de esta población, y ves, yo que sé, 2 personas donde uno tiene 8 años y el otro tiene, yo que sé, 5. Sí, ¿Crees o no crees que son del curso? A simple vista, ¿no? Porque si tuviéramos que ser específicos, o sea, con el mismo criterio de medio difícil, ¿no? Inscritos, sí. Medio difícil. Con 8 o 5 años, o sea, realmente es difícil, o sea, pensar de que pertenece a un curso de este nivel, ¿no?
por ahí un superdotado. Sí, podría ser, pero es realmente muy difícil, ¿verdad? Daría para mucha duda, ¿no? Sí. Ya, excelente. Bien. Sí, y bueno, ¿a qué va esto? ¿Ya? ¿A qué va esto? Justamente al hecho de que, en realidad, ¿no es cierto? Una muestra va a compartir ciertas características que son propias de una población. ¿Ya? Va a eso. ¿Ya? Y gracias por su participación. En efecto, ayuda, digamos, a ir entendiendo todo esto. Fíjense que partimos de algo muy sencillo, pero estamos empezando a profundizar un poquito más, ¿no? Sí. Es que existen ciertas características, ¿no?, en la población, de alguna manera, que tendrían que estar siendo compartidas, ¿no es cierto?, por la muestra. ¿Y qué tal si, digamos, continuando con el mismo ejemplo, esos tres jóvenes o señoritas, no sé, o jóvenes señoritas, ¿no es cierto?, que supuestamente pertenecen a esta población, y seguimos hablando de edad. De repente, yo qué sé, uno, yo qué sé, tiene edad 22 años, otro tiene, yo qué sé, 20 años, otro tiene 25 años. ¿Será que en la población hay individuos, digamos, con ese tipo de edades? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dice Nicole? Sí, podría haber. Sí, ¿no ve? Sí, Nicole. ¿Y qué dices si, digamos, de repente, yo que sé, calculamos la edad promedio en la población? ¿Sí? ¿Cuánto crees más o menos que sería la edad promedio en la población? En esta población en la que estamos ahorita. 28. ¿28 años? Ya, a ver, es una posibilidad. A ver, ¿qué dice Andrés Ayala? Buenas tardes. El promedio yo creo que sería 21, más o menos. Ya, a ver, veamos con nuestro compañero. A ver qué tal, ¿qué dice Guillermo Molina? Sí, estoy de acuerdo. Yo creo que el promedio oscilaría entre... No hay de acuerdo, pues vos tienes que tener criterio propio. Bueno, yo creo que oscilaría entre 21 y 22. ¿Cuál le ponemos, Guillermo? 21. 21, digamos, ¿no? Ya, listo. Bueno, lo cierto es que está el concepto. Ya es lo importante, ¿no ve? O sea, de repente, ¿no es cierto? Esa edad, dice, aproximadamente, pongámoslo así, ¿no es cierto?, sea de 21 años. Ya, y si es así, Guillermo, en la muestra, ¿cuánto crees que sea esa edad? Es posible que también sea, o tal vez haya una desviación estándar de otra edad. Bueno, pero es muy probable que esté por ahí, ¿no ve? ¿Sí o no? Sí, es lo más probable. Es lo más probable. Si viene de aquí, o sea, tendría que ser así, ¿no? Sí. Yo creo que sí. ¿O te convencería, digamos, algo como esto? Sería muy difícil, casi imposible. ¿No ve? O sea, para estar convencido tendría que ser algo más o menos así. ¿Cierto? Sí, exacto. Pero tampoco te caería mal que fuese, digamos, algo así. No sería, ¿cierto? No sería inusual, también es posible. Muy bien, en efecto. Sí, y es eso justamente lo que vamos a aprovechar, ¿no es cierto?, para decir que en efecto esta muestra, ¿no es cierto?, proviene de esta población con esta característica o con esta medida. ¿Por qué? Porque si esta muestra tiene una medida muy similar, no muy diferente, entonces querrá decir que la muestra proviene
de esta población que tiene, ¿sí?, un comportamiento uniforme. Y eso quiere decir que esta población en realidad tiene una forma matemática definida, que permite decir que la población es uniforme. ¿Y cómo es esa forma matemática? Esa forma matemática es tan sencilla como esta expresión. Una expresión tal que vale 1 entre tanto x esté entre 0 y 1 y vale 0 en tanto x no pertenezca al rango 0, 1. O sea que tiene forma matemática. ¿Se acuerdan de esta distribución? Es pues la distribución uniforme y la han conocido en estadística, ¿no? Entonces fíjense que es bastante sencilla, ¿no es cierto? ¿Ya? Y entonces esta población sí tiene forma y a partir de ella, pues por supuesto que puedo ir trabajando con algunas medidas, ¿ya? Como la que acabamos de referir, en este caso, ¿sí?, como las de tendencia central. Y ya decía su compañero, haciendo alusión a las desviaciones, ¿no es cierto?, a lo que son otras medidas denominadas medidas de dispersión. En efecto, he trabajado con una medida de tendencia central, es decir, una media poblacional, así como también con una media muestral. ¿Ya? Entonces, de alguna manera, nosotros tenemos que ver cuán diferente, ¿no es cierto?, es esa media poblacional respecto de esa media muestral. Pero tengo que estandarizar esto, ¿no? ¿Sí? Tengo que estandarizar esa diferencia para poder decir, ¿no es cierto?, para poder luego concluir de alguna manera cuán grande o cuán pequeña es esa diferencia, ¿no? Entonces, ya estandarizar, ¿no es cierto?, haría algo como esto, ¿no es cierto?, sobre sí, ¿no? Sobre sí, que es lo que yo denomino, ¿sí?, un estadístico calculado. ¿Ya? Es lo que denominamos, ¿sí?, un estadístico calculado. Bueno, es de entender que aquí en la X barra, pues podrá ser, siendo que estamos trabajando sobre valores uniformes, U0 más hasta este UN sobre N. ¿No es cierto? Entonces, a partir de la muestra, nosotros determinamos esto. Claro que mu lo tenemos que determinar a partir de la población. Para eso no se olviden, recordando un poco, ¿no es cierto?, lo que ustedes han aprendido en estadística, que esta media poblacional es AX, F de X, diferencial de X, por supuesto, ¿no es cierto?, entre A y B, ¿no?, definida por una integral definida. Israel, ¿tienes tu micrófono encendido, por favor? Si podrías. Gracias. Entonces tendríamos que calcular esta integral, ¿no?, que define, ¿no es cierto?, mi media poblacional. ¿Ya? Y también de la misma manera puedo también determinar mi variable, o perdón, mi varianza, ¿qué estoy diciendo? Mi varianza, ¿no?, en tanto que, recordando también propiedades, ¿no es cierto?, esto es AX menos mu
elevado al cuadrado por f de x diferencial de x acotada en el intervalo AB, ¿no? Entonces, hay que ir trabajando sobre estas dos integrales. Bien. Si calculo mi integral, bueno, en este caso sería de 0 a 1, ¿no es cierto? De xf de x, dije, ¿no? X por 1, porque f de x es 1, en 0, 1, diferencial de x. Entonces, esto es x cuadrado, recordando un poquito integrales, sobre 2, en el intervalo 0, 1. Desglosando esto, tendría que ser 1 al cuadrado sobre 2, menos 0 al cuadrado sobre 2. Es decir, es 1/2. ¿Vale? Bien. Entonces, de esa manera, por ejemplo, tengo el valor de la media poblacional. Ahora quiero la varianza. Ya se acuerdan, ¿no es cierto?, cómo es la varianza. Fíjense, aquí está la fórmula, ¿ya? Y vamos a darnos unos 10 minutos para que, de alguna manera, ustedes hagan un poquito de memoria de lo que eran el cálculo con integrales, ¿no? Y bueno, pues hagan una reminiscencia de sus momentos de cálculo 1, ¿no? Entonces, dense unos minutitos para resolver ese integral, ¿ya? Y luego, por supuesto, voy a pedir, ¿no es cierto?, que me compartan la resolución de esa su integral. Entonces, trabajen. En unos instantes me van compartiendo, ¿vale? La integral que estamos viendo, dije. Ahí tienes la integral. ¿Ya? Varianza de x es igual a la integral de x menos mu elevado al cuadrado, f de x diferencial de x, la integral definida entre a y b. Ya. Ya, dense unos instantes y va. De compartir, si alguno de ustedes gustase compartir, por supuesto, lo puede hacer.
¿Alguien? ¿Alguien? ¿Nadie? A ver, Camar. Comparte, por favor, Camar. Hola, Camar. Habilitamos sala de espera. Camar. Inge, ¿me escucha? Perdón, estoy desde el celular. Ya hay que tener, o en todo caso, habilitar de manera adecuada ese dispositivo para funcionar, porque igualito funciona. Sí, lo sé, pero no estaba preparada para compartir hoy desde el celular. Ya, verifica las funciones de su aparatito, igualito funciona. Ya, a ver. Andrés Ayala. No, Andrés, ya participaste. David Ignacio. A ver, David Ignacio. Hola, David. Hola, Inge, ¿me escucha? Ya, sí, claro, te escucho. Sí, ya, yo lo he resuelto, pero no completamente, porque no me acuerdo bien. Le voy a mostrar. ¿No lo terminaste? Ya, sí, eso, es que ya no me acuerdo cómo se hacían. Vale. A ver, una miradita, a ver. Creo que sería así. Hay que ir desglosando, ¿no? Sí, desglosé el cuadrado, luego distribuir la función porque es una multiplicación. Y no te olvides que f de x es 1, no te compliques mucho. Ya. Ya, y AB es 0, 1. ¿Ya? Ya. Sí, entonces estaría casi resuelto. Ajá, de A a B. ¿Ve? Es decir, sí. A abajo, B arriba. Ya. ¿Vale? Sí, me equivoqué. Y sí, f de x, no te olvides, 1. ¿Ya? Y con eso yo creo que puedes terminar de resolver. ¿Ya? Bien, gracias por compartir. Entonces, a ver, daremos paso a otro compañero, David. A ver. ¿Qué tal, Rudy? Rudy Osvaldo. Yo hice con U igual a 1 medio. Y ya hice mal. Pero lo puedo mostrar. Veamos. Claro que sí, muestra, Rudy. A ver. Aquí nadie es perfecto. Todos nos equivocamos, pero podemos enmendar las cosas. Además, tenemos ganas de aprender, es lo que importa. Sí, ¿no? Yo 1 y medio del anterior, ¿verdad?
Ya, x menos un medio. Sí, claro, porque mu es un medio, ¿no? Elevado al cuadrado. Allá has hecho por medio. Por sustitución. Por CB, cambio de variable. Sí, y aquí ahí se reemplaza otra vez y esto me salió. Ya tendrías que terminar de desarrollar, ¿no? De 0 a 1 también. Sí. Sería 1, 2. X menos un medio, no te olvides, ¿no? No es X menos 12, ¿no? Sí, así es. No, claro que sí. ¿Ya? Y lo concluyes, ¿vale? Ya, hay que concluir nomás. No está. Y de 0 a 1, no te olvides. Sí. Vale, a ver ahora permitirnos tal vez otro compañero. A ver, ¿alguno de los compañeros hubiese terminado? ¿Alguna compañera? Sí, yo lo hice con un medio. Ya, compártelo. A ver, un momento. Posiblemente hay doble aparato. No lo haya que pagar. Esta. Eso. X menos un medio al cuadrado, lo has terminado de desarrollar. ¿Puedes ir hacia abajo? 5 sobre 12. Menos 5 sobre 12. A ver, alguito está mal. A ver, de 0 a 1, x menos 1 medio al cuadrado es cuadrado. 2 por AB. Te queda x más, ¿no? No es un cuarto. Ya no las has terminado de desarrollar. A ver, x cuadrado menos el doble de la primera por la segunda más el cuadrado de la segunda. Ya menos 1x más un cuarto, ¿no ve? X cuadrado, entonces menos x más un cuarto. ¿No ve? Y tienes x cubo sobre 3. Ya. Menos el x, ¿no ve? X cuadrado sobre 2. Y un cuarto de x. ¿No ve? Sí. David, ¿te ubicas? Disculpen, jefe, no lo escucho bien. ¿Te ubicas? Te digo. En el segundo término te has... no has hecho la... No has aplicado la... ¿No ve? Eso. Sí. Perdón, Ya, y ahora con todo eso trata de corregir, ¿vale? Ok. Muy bien. ¿Ya? Corrigiendo vas a llegar al resultado. A ver, otro compañero. ¿Yo podría presentarle, Inge? Claro que sí. Pues, ¿no, Micaela? Muy bien, Micaela. Micaela, por ejemplo, ha hecho, básicamente siguiendo la idea, ¿no? Del cambio de variable de su compañero, podríamos decir, ¿no? ¿Verdad? ¿Ya? Así sí entendemos de que estaría bien aplicado, pero siguiendo ese concepto en detalle del cambio de variable de tu compañero, lo que hizo hace rato. Puedo pensar que lo has hecho de manera bastante directa, digamos. ¿Ya? Y en efecto el resultado es 1 sobre 12. ¿Ya? Aunque yo recomiendo el desarrollo en detalle, ¿ya? Así como
porque estaban Está bien, ingeniero. viendo sus compañeros, pero no está mal, está bien, muy bien. De hecho, ese es el resultado y está bien aplicado, solamente que lo hace de manera un tanto directa. Bien, Micaela, muy bien. A ver, tal vez algún otro compañero que quiera compartir su ejercicio. Hola. ¿Puedo compartir, Inge? Eso, así me gusta. Vale, Agustín. Excelente. Bienísimo. Ya. A ver, ¿algún otro compañero? ¿Puedo presentar, Inge? Claro que sí, Larry. Bonito. Me gusta. X cubo menos 3. Perdón, x cubo sobre 3 menos x cuadrado sobre 2 más un cuarto de x, ¿no? En los intervalos 0, 1, por supuesto, ¿no? Bien puede ser para todita la expresión, o bien uno por uno, lo puedes hacer si quieres, eso ya depende de vos. Y por supuesto tiene que llegar a ese desglose, no a ese detalle. Sí, está bien. Yep. Me parece bien. ¿Ya? Entonces, continuando, salvo que alguien más gustase presentar, mostrar lo suyo. ¿Alguien más gustaría mostrar lo suyo? Hola. Hilary, ¿podrías volver a mostrar tu ejercicio? Hilary era. Hilary. Hilary. La última compañera que nos presentó, ¿no? Uy, se salió, creo, de la... Ah, ya. Algo pasó. ¿Por qué te fuiste, Hilary? No sabía cómo salirme, Inge. Ya. ¿Puedes volverme a compartir tu pantallita? Sí. ¿Se ve, Inge? Sí, se ve, Hilary. Quería permitirme. Ahí. Estoy viendo.
Ya, lo que quería decir era lo siguiente, ¿no? Era digamos, o sea, de que, por ejemplo, a ver, puedes rayar aquí donde tu x cubo sobre 3, una línea lateral vertical a tu derecha de x cubo sobre, exacto, muy bien. En la parte inferior coloca 0, en la parte superior 1, ya, menos, exacto. Lo mismo digamos aquí. Ya. Por supuesto, y el otro completos. ¿Ya? Yo os recomiendo, por favor, que en los exámenes, ¿sí?, hagan con ese detalle y lo vayan desglosando. ¿Listo? Yo sé que a veces son un poco rápidos, ¿no es cierto? Se pueden abreviar algunas cosas, por supuesto, cuando uno ya sabe, pero a mí me gusta el detalle. Así que esa recomendación les haría, ¿vale? No es difícil. Ustedes, como verán, lo están pudiendo hacer. Seguramente yo supongo que les debe agradar, pues empezar a recordar algo de lo que han ido aprendiendo, ¿no? En el transcurso de su carrera, y es interesante para ir viendo cómo se va aplicando todo eso que hemos ido aprendiendo, ¿no? Gracias, Hilary. Gracias por tu colaboración. Bien, continuando entonces. Vamos a nuestras... Bueno, esta ya es una nueva pizarra, ¿no? Entonces, decíamos, ¿no es cierto? Decíamos que íbamos a estandarizar la diferencia de medias, y eso lo hacemos tomando en cuenta, ¿no es cierto?, el tamaño de la muestra y la desviación. Y bueno, sería un medio menos x barra por la raíz de n, pues dependerá del tamaño de la muestra, sobre la raíz cuadrada de 1 sobre 12. 1 sobre 12. ¿Ya? Por supuesto que, dada la campana de Gauss, este Z0 bien podría estar por aquí, o bien podría estar por aquí, ¿no? Entonces, se va a tomar en valor absoluto. Bien. Ahora, con esto ya he estandarizado de alguna manera esa diferencia de medias, pero aún así no puedo decir pues cuán grande es o cuán pequeño es. Cuán grande es, cuán pequeño es, todo depende, ¿no es cierto?, de una referencia, ¿no? ¿Cuál es esa referencia? Esa referencia es pues esta propia campana de Gauss, ¿no ve? Que tiene un conjunto de valores definidos, ¿no es cierto?, para la descripción de la curva, ¿no? Y entonces, ahí aparece justamente aquello que se llama, ¿no es cierto?, el estadístico teórico, es decir, aquellas X subabscisas, ¿no es cierto?, que me ayudan a describir mi distribución estadística, y la cual depende, ¿no?, de un determinado nivel de confianza, complemento, ¿no es cierto?, de este nivel de significancia, que en este caso decimos es Z alfa medios. ¿Por qué? Porque, como dijimos, es una curva simétrica y la misma queda distribuida de manera simétrica entre ambas partes, en ambas partes de la curva. Entonces, esto lo voy a dar, esto solamente era referencial, ¿no? Entonces, este Z alfa medios, positivo o negativo, ¿no? Es decir, a ambos lados. Ahora bien, este Z0, ¿no es cierto?, bien puede caer este extremo, o bien puede caer este otro extremo, ¿ya? Eso es nomás
de darse cuenta de que bien puede caer en este extremo, ¿sí? O bien puede caer, ¿sí?, en este otro extremo. ¿Ya? Ahora, si ustedes mal lo recuerdan, ¿no es cierto?, esta primera parte, la zona achurada, ¿no es cierto?, refiérese como zona de aceptación. Y esta otra, ¿no es cierto?, donde tenemos este sombreado, ¿no es cierto?, refiere como zona de rechazo. ¿Eso qué quiere decir? Que si Z0, el estadístico que hemos calculado, respecto del estadístico teórico, es menor, ¿ya? Entonces, si esto se cumple, quiere decir que cayó en región de aceptación y por tanto hay uniformidad. Y si no, pues no hay uniformidad. Y fin de... Sí. ¿Ya? Dicho de esta manera, sí. Este valor que hemos calculado de X barra menos 1 medio por la raíz de n sobre la raíz de 1 sobre 12 en valor absoluto es menor que Z alfa medios, decimos que la muestra cumple con el principio de uniformidad. O concluyo, también puedo decir, con que esa muestra proviene de una población uniforme, con media 1 medio. ¿Ya? Y por supuesto nos lleva a concluir con un algoritmo de este tipo. ¿Ya? Y en eso consiste la prueba de los promedios. ¿Qué opinan? Hola. Hola. Oye, solito se hablando. Sí. Ah, ya. ¿Se entendió? Sí, se entendió. Sí. Sí. Bien. Bien. Entonces, esa es la fundamentación teórica de la prueba de los promedios. Interesante, ¿no? ¿Qué les parece? Interesante. ¿Cómo a partir, digamos, de una idea, fíjense, de una idea, ¿no es cierto?, y formalizando esto con esos conocimientos que ustedes ya tienen, podemos llevar a concebir un algoritmo de este tipo? ¿No? Y ya es un algoritmo, pues, formal, ¿no? O sea, matemáticamente formal. Es un algoritmo de esos que hacen a la matemática computacional. Bien, jóvenes, entonces en eso quedamos, ¿ya? Luego veremos un ejercicio, ¿vale? Y bueno, entre tanto, que tengan buenas tardes y nos vemos en nuestra siguiente clase. Un gusto haber trabajado con ustedes. Gracias por su participación. Me gusta así, que participen, que sean proactivos. Sí, excelente. Bien, muchachos, bien, chicas, me gustó trabajar con ustedes. Nos vemos en la siguiente clase. Dale, Inge. Hasta luego, Inge. Hasta luego, hasta luego a todos.